enseñanza maravillosa. Vamos a ubicarnos en nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, por favor. Los que trajeron su Biblia, en el libro de Apocalipsis capítulo 3, en el verso 14. Libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Vamos a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Escucha bien. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Padre Santo, Dios poderoso, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Padre, a guardar tu palabra, a atesorarla en nuestro corazón. Padre, bendice a mis hermanos en esta noche. Creo en una palabra, Dios mío, que transforme las vidas, transforme los corazones, la mente, Dios. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Tú eres, Señor, quien redarguye la mente del hombre y de la mujer, convence de pecado. Pido que nos bendigas en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dale el aplauso a Dios, por favor, con mucha alegría. Diga gloria a Dios. Cristo vive. Ok, pobreza espiritual. Hoy vamos a compartir este tema. Me llama mucha la atención cuando Dios organiza las cosas, cuando Dios prepara el terreno, cuando Dios prepara el ambiente para oír la palabra del Señor. Cuando iniciamos nuestro servicio, quizás muchos estaban como apagaditos y yo notaba alguna diferencia. Pero ¿sabe usted algo interesante? Que cuando hay acuerdo en las cosas que hacemos, cuando el pueblo de Dios se une, se pone de acuerdo en todo lo que hace, hay producción. Cuando el libro de Salmos nos enseña que es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos y en armonía, dice al final de esos versículos, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Lo que quiere decir esto es que cuando hay acuerdo en hacer las cosas, Dios produce milagros. Cuando hay armonía en las cosas que se realizan, cuando hay armonía en las cosas que hace, cuando usted se une con su hermano, con su creyente en casa, a creerle a Dios en un milagro, a creerle a Dios por algo que esté necesitando y que quiera recibir, Dios abre las puertas, porque Él ama a aquel que se pone de acuerdo con los creyentes. Pero donde no hay acuerdo, no hay prosperidad. Por lo cual, una de las cosas que afecta a nuestro espíritu es el desacuerdo. Algo que trae pobreza espiritual es el desacuerdo. Pero donde hay armonía, hay crecimiento espiritual. El pueblo de Israel, en el libro de Esdras, nos enseña el Señor que el pueblo le expresó a Esdras diciendo: Esdras, levántate, porque nosotros estaremos contigo, porque esta es tu obligación de dirigir el pueblo, de gobernar la nación. Ahora, cuando usted lee esto, expresa: estaremos contigo. El poder del acuerdo. El pueblo se unió a una misma voz, prestó su ayuda al varón de Dios para que él cobrara ánimo, cobrara fuerzas para dirigir al pueblo. Cuando el pueblo de Dios se une, hay esperanza. Dice Proverbio que en la multitud de consejeros hay seguridad, hay victoria. Pero ¿sabe qué es delicado?
Cuando no hay acuerdo en hacer las cosas, yo voy a llegar a tal hora porque esa hora es que a mí me provoca llegar. Yo voy a ir a hacer esto porque eso es lo que a mí me provoca hacer. Yo voy a hacer aquello porque aquello es lo que a mí me provoca hacer. Pero cuando a mí me demandan hacer algo y yo lo hago en el tiempo que a mí me piden hacerlo, porque es el acuerdo que yo tuve con mi hermano, ahí hay seguridad, ahí hay bendición de Dios. Yo le pregunto a ustedes, ¿hay un acuerdo en nuestros servicios? ¿Hay un acuerdo en nuestros cultos congregacionales? ¿Hay un acuerdo en nuestras casas? ¿Cuántos cumplimos con ese acuerdo? ¿Cuánta gente ha dejado de congregarse? ¿Cuánta gente ha dejado de orar? ¿Cuánta gente ha dejado de ayunar? ¿Cuánta gente ha dejado de tener intimidad con Dios en la madrugada, en la noche, en la tarde? Y ese desacuerdo nos ha llevado y nos ha acarreado una pobreza espiritual. Nos ha llevado a menguar en nuestras oraciones. Nos ha llevado a menguar en nuestras congregaciones. Nos ha llevado, hermanos, al ver las nubes y decir, va a llover, ya no hay culto. Pero hermanos míos, amados del Señor, cuando yo me pongo de acuerdo en hacer la voluntad de Dios, llueve, truene o relampaguee, yo voy a hacer la voluntad del Señor, porque hay un acuerdo que me insta a echar adelante, a esforzarme por amor a la obra de Dios, por amor a mi pastor, por amor a los líderes, por amor a la obra del Señor. Hay un acuerdo que me mueve a hacer la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Hay un acuerdo. Hay gente que hay que estremecerlo para que pueda entender lo que se debe hacer. Porque hemos dejado de hacer las cosas que Dios desea que hagamos. Hace unos días una de las hermanas me comentaba, hermano, es tremendo nosotros venir a clamar de madrugada, esto, lo otro. Hermano, cuando hay acuerdo en hacer las cosas, hay producción. Cuando hay acuerdo en nosotros derribar los muros, los gigantes, las murallas que impiden el crecimiento de la obra de Dios. El texto lema que Dios nos regaló este año dice: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. Pero para que Dios cumpla las grandes cosas y para que estemos alegres, es necesario pagar un precio. Cuando Dios le expresa al pueblo de Israel en el libro de Jeremías y les dice: paraos en los caminos y preguntad cuál sea la senda antigua y andad por ella. Yo quiero que alguien levante la mano, aquellos que saben cuál es la senda antigua. Vamos, la senda antigua. Hay dos viejitas por allá que levantaban la mano. Los demás somos tan jóvenes que no sabemos cuál es la senda antigua. Andar en el camino del Señor, hacer la voluntad de Dios, aferrarnos a lo que Dios estableció en su palabra, honrar a Dios por encima de todas las cosas. Antes no nos paraba la enfermedad, no nos paraba la lluvia, no nos paraba la tristeza, no nos paraba la angustia, no nos paraba el problema. Más bien nos instaba a buscar más de Dios porque estábamos en la senda antigua. Y es la senda que debemos transitar. Dice: paraos en los caminos para tener camino. Pregunta: ¿cuál es la senda antigua? Anda, transita por ella. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 4. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay una situación con la iglesia en Éfeso. Hacían muchas cosas buenas, pero habían dejado el primer amor. Nuestro pastor comentaba hoy en la mañana en la escuela dominical y decía: qué hermoso es la vida del nuevo creyente.
aquel nuevo creyente que lleva minutos antes del culto, aquel nuevo creyente que vive aferrado de la Biblia, aquel nuevo creyente que vive en la presencia de Dios, aquel nuevo creyente que habla en lengua, danza, busca el rostro del Señor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es necesario que volvamos al primer amor. Es necesario que entendamos estar unidos, juntos, en armonía. Entendamos el poder del acuerdo. Entendamos, mis amados, que si recuperamos la riqueza espiritual, vamos a ver el reino de Dios con otra perspectiva. Vamos a ver las cosas de Dios de otra manera. Vamos a tomarnos las cosas a Dios a pecho, con esfuerzo, porque Dios desea que usted se levante por encima de toda situación y pueda ver la gloria de Dios más allá del problema o la circunstancia que usted esté viviendo. Que nada te detenga. Por lo cual dice, la verdadera riqueza o pobreza no se refleja en las posesiones materiales, sino en el alma. Porque si usted lee la historia del rico y Lázaro, había un hombre rico que tenía todas las posesiones, hacía banquetes, invitaba a mucha gente, pero su espíritu estaba muy pobre. Espiritualmente era pobre. Nosotros podemos enfocar nuestra vista en muchas cosas, pero si nuestra vista no tiene visión de reino, nuestro espíritu se va empobreciendo. Y si nuestro espíritu se empobrece, cada día vamos de retroceso, vamos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y cuando lleguemos al borde de la locura, ahí, mis amados, no podemos entender qué es lo que estamos haciendo bien o mal, porque hay una pobreza espiritual. Y uno de los puntos dice que la pobreza espiritual te acarrea desánimo e indiferencia a las cosas. Como le decía al principio, si hago o no hago me da igual. Pero cuando tengo pobreza espiritual, pero cuando yo entro en la riqueza del espíritu, vivo preocupado como aquellos hombres que instaron a Esdras a reedificar, a trabajar por el pueblo de Israel. Cuando yo tengo riqueza espiritual, insto a mis hermanos, insto a mi pastor, ayudo a los líderes, ayudo a mis hermanos a engrandecer la obra de Dios. No tengo indiferencia. ¿Por qué no se hizo el culto hoy? No sé. A mí me da igual. Porque hay pobreza espiritual. Cuando hay riqueza espiritual, hay preocupación por la obra de Dios. Hay preocupación por nuestra familia. ¿Cuánta gente viene al culto a alabar a Dios, a bendecir el nombre de Dios? ¿Y cuántos de nuestros familiares están allá afuera corriendo peligro de muerte? Pero hemos entrado en una despreocupación o una situación que no nos ayuda, hermano, a sentir sensibilidad por ellos. Pero cuando usted y yo nos ponemos de acuerdo en engrandecer la obra de Dios, viene la riqueza espiritual. Este hombre era rico. Había uno que era pobre, muy pobre. Y llegó el día de morir, porque nosotros todos los seres humanos vamos a morir. Y la riqueza de nuestro espíritu es la que nos va a llevar
a discernir, a entender a dónde vamos a ir, a dónde vamos a dar después de morir. Y era uno que materialmente era muy pobre, pero espiritualmente era rico y tenía tesoros en el reino de los cielos. Pero había uno que en la tierra era muy rico, pero su tesoro estaba en el infierno. Y dice que los dos murieron el mismo día. Qué cosa tan seria. Murieron los dos. Y uno fue al cielo, al seno de Abraham, y el otro cayó de cabeza en el infierno. Cuando despertó estaba en el infierno, atormentado. Pero este en vida se preocupaba más por lo material que por lo espiritual. Es tiempo de poner nuestra mirada en el cielo. Es tiempo de restaurar nuestra vida con Dios. Es tiempo de poner nuestra mirada en Cristo Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es tiempo de avivar nuestro espíritu, es tiempo de avivar nuestra alma, es tiempo de doblar nuestras rodillas, es tiempo de tener intimidad con Dios, es tiempo de preguntar por la senda antigua, es tiempo que tú sientas la presencia de Dios en tus cultos, en tu casa, en la habitación. Haya intimidad con Dios, porque es el tiempo de Dios, de las grandes cosas que Jehová ha hecho con nosotros, y estamos alegres por ello. Pero hay que trabajar en el espíritu para hacer tesoros en el cielo. En el cielo está nuestro tesoro. En el cielo está nuestro tesoro, porque dice que ahí no se corrompen. En la tierra sí hay corrupción. Pero nosotros hemos oído siempre a muchos evangélicos que usan este corito. Yo no sé si ustedes lo han escuchado. Dice que somos peregrinos, ¿verdad? Dice que somos peregrinos y que no somos de aquí, sino que nuestra está en el cielo. Y esa es una realidad. Si la gente se aferra al mundo, si la gente se aferra a las cosas materiales, se olvida del cielo. Por eso el salmista dijo: no me des ni pobreza ni riqueza, susténtame con lo necesario. Ayúdame a tener de primer lugar el reino de los cielos. Ayúdame que Dios sea mi principal objetivo. Ayúdame que mi culto sea mi principal responsabilidad. Ayúdame que la salvación de mi familia sea mi compromiso. Ayúdame que mantener mi vida espiritual sea un compromiso serio cada día de mi vida. No me voy a acostar sin orar, sin ayunar, sin buscar tu rostro, porque yo deseo es hacer tu voluntad. Esto lo expresó este hombre. Lo expresó el salmista. Susténtame con lo necesario, que lo demás yo lo voy a hacer. Pero por encima de todas las cosas yo te voy a amar. Por lo cual dice que cambia la relación vital con Cristo por alcanzar un nivel económico. Gente que descuida su relación vital, que es con Dios, por alcanzar niveles económicos. Por lo cual Apocalipsis capítulo 3 verso 17 dice: porque tú dices, yo soy rico. Como decía la iglesia, soy rico. Pero Dios le dijo: no, tú no eres rico, eres pobre y eres miserable, porque has descuidado tu espíritu. Y le dice a Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero si tú te vuelves a mí, si tú te arrepientes, si tú te levantas, si tú retomas la senda antigua, usted que ha dejado esa senda antigua, si la retoma, yo te alcanzaré con misericordia, dice el Señor. Es lindo cuando el apóstol Pablo expresa diciendo que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Qué lindo es eso. Qué lindo es saber que Dios es fiel. ¿Cuánto de lo que estamos acá reconocemos que Dios es fiel?
¿Cuántos de los que están acá saben que si no fuera por esa fidelidad, hoy no la estuviéramos contando? Pero aquí estamos echando el cuento, porque Dios ha sido fiel con nosotros, porque Dios más de una vez nos ha librado de la muerte y hoy nos tiene acá en la casa de Dios, alabando y bendiciendo su nombre por su gran misericordia, por su fidelidad, por su perdón, por su amor, por su bondad es eterna. Dios nos tiene en este lugar. Es necesario que reconozcamos eso. Es necesario que reconozcamos eso. Mire, usted se viene a sentarse acá, uno se sienta acá muy tranquilazo, pero uno tiene que analizar que es por la gran misericordia de Dios que estás acá escuchando la palabra de Dios. Por eso, ¿qué sería de mí si no me hubieses alcanzado? Dice el himno. Aprovecha el tiempo, aprovecha los momentos, aprovecha los cultos. Dios te está librando de la muerte, de tantas situaciones. Mire, hay evangélicos y hay personas que no son cristianas, amigos que vienen a la iglesia y en esos momentos de venir a la iglesia, de que se le metió una locura y vienen a la iglesia, Dios los libra de otra cosa por allá en la calle. Porque Dios les permitió estar en el refugio, bajo el abrigo del Altísimo, en la casa de Dios, en el mejor lugar del mundo, donde se constituye puerta del cielo. Mire, mis amados, yo no sé cuántos lo disfrutan, pero cuando uno está en este lugar se siente algo diferente. Hay armonía, hay paz, hay tranquilidad. Parece que uno como que se suelta una maleta que trae en el hombro aquí cargado, uno como que lo deja fuera y aquí hay liberación, aquí hay gozo. La gente, hermano, siente la presencia de Dios. Hay algo diferente cuando el pueblo de Dios se unen a alabar y bendecir el nombre de Dios en armonía. Hay producción, se produce cosas buenas, se produce en el Espíritu, se produce en el Espíritu. Cuando el pueblo de Dios se une, está en armonía, están juntos, hay producción espiritual. Esa es la que Dios desea, que haya producto en el Espíritu. Porque hay una situación acá. La carne produce muerte, pero el Espíritu produce vida eterna. Si nosotros nos dirigimos por el Espíritu, hay producción espiritual. Esa producción que nos lleva a atesorar tesoros, valga la redundancia, en el cielo. Pero si descuidamos el Espíritu, producimos en la carne. Y eso es peligroso. Dice, ¿qué se debe hacer? ¿Qué se debe hacer para dejar la pobreza espiritual? Pregúntale a tu hermano, ¿qué se debe hacer para dejar la pobreza espiritual? Pregúntale. ¿Qué se debe hacer? Oiga lo que se debe hacer. Reconocer el descuido espiritual y arrepentirse genuinamente. ¿Qué se debe hacer? Reconocer la pobreza espiritual, reconocer la situación que se está viviendo. Sí, porque si usted no lo reconoce, nunca va a poder producir. Porque gente, ¿cómo estás tú, hermano? No, yo estoy bien. Ajá, ¿cuántas veces te congrega? Una vez. Hermano, ¿cómo te sientes en el espíritu? ¿Cuántas veces ayunaste? Un día. Hay que reconocer que necesitamos una restauración. Hay que reconocerlo delante de Dios. Hay una adoración peruana que dice, reconozco que yo ya no soy el mismo. ¿Cuántos se la saben? Hay que reconocerlo. Dice Apocalipsis capítulo 3, verso 19. Que Dios castiga al que ama, pero dice, arrepiéntete. ¿Qué dice? Arrepiéntete.
¿Qué debemos hacer nosotros? Arrepentirnos. Cada día hay que arrepentirnos. Cada día hay que procurar hacer la voluntad de Dios. Oiga bien, nosotros no venimos a la casa de Dios por fanáticos. No estamos hablando esto por fanatismo. Estamos cumpliendo esto porque en el libro de Mateo capítulo 24 verso 13 dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero para poder perseverar hasta el fin es necesario hacer la voluntad de Dios. Es necesario afirmarse en el camino del Señor. Es necesario poner la mano en el arado y no mirar hacia atrás. Es necesario que seamos agradecidos. Es necesario que procuremos entrar en la visión de Dios, en la visión que Dios desea que tengamos. David era un hombre de Dios. Dice que su corazón era conforme al de Dios. Pero entró en una pobreza espiritual y cayó por allá en pecado. Salomón era un hombre de Dios, tenía toda la sabiduría del mundo. Entró en una pobreza espiritual y trajo dioses ajenos y lo adoraba. Que no eran dioses de él, eran de sus esposas, pero como él también amaba a esas mujeres, también seguía a los dioses también. Y cayó ahí en pecado. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros somos humanos y quizás en algún momento podemos pecar, podemos caer, podemos flaquear. Pero Dios es bueno para perdonarnos. Dios es bueno para restaurarnos. Dios es bueno para brindarnos oportunidades. En esta noche Dios nos brinda una oportunidad. En esta noche Dios nos dice que nos ama. En esta noche Dios nos dice que Él nos trajo a este lugar para que fuésemos restaurados, para que nuestro libro, nuestro nombre, sea inscrito en el libro de la vida y nunca más sea borrado. Para eso Dios nos trajo a este lugar. Si tú has oído la palabra de Dios, si has prestado atención a la palabra de Dios, eso va a causar efecto en tu vida. Es tiempo de volvernos al Señor. Es tiempo de volver a la senda antigua. De no seguir siendo los mismos, sino ser los que Dios desea que seamos. Aquellos evangélicos, aquellos hermanos preocupados, valientes, esforzados, aquellos que cuando reconocen la tierra no miran los gigantes, sino que ven el fruto, ven la bendición que está detrás de la situación, de la enfermedad, del problema, de la situación que vive. Aquellos que no le importa, hermano, la situación que vive, sino que les importa es la bendición de Jehová, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esos son los que Dios trajo en esta noche. Aquellos que están vivos y que Dios quiere seguir bendiciendo. En esta noche le agradecemos a Dios por su palabra. Le agradecemos a Dios por esta gran bendición. Quiero que oremos. Vamos a ponernos de pie, por favor.